Bueno, primer punto para entender las estructuras de poder. Somos seres sociables, o sea que los humanos nos manejamos en equipo y trabajamos en equipo, y esta es una de las cosas muy importantes y fundamentales de nuestra sociedad, porque en equipo logramos más cosas que solos. ¿Sí? Esto en muchos animales se da que cazan en equipo, y los animales que cazan en equipo son los que consiguen las mejores cosas. Entonces, para trabajar, para dirigir, etcétera, si trabajamos juntos llegamos más lejos, y de ahí es lo importante. Ahora, hay un tema del que se habla mucho que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, que me parece fundamental. Uno de mis grandes valores es la diversidad. Y la diversidad quiere decir que somos todos distintos, que todos debemos ser respetados y que todos contribuimos con algo distinto al grupo. Pero esto también quiere decir que algunos contribuyen más y otros contribuyen menos. Porque somos distintos, nuestras capacidades son distintas. Cuando entre todos, complementándonos y con distintas habilidades, logramos algo, y la pregunta es cómo dividimos eso que logramos. Es un tema de reparto. Y el tema del poder tiene que ver con cómo se reparten las cosas, los bienes logrados por la sociedad. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que son de los hombres de las cavernas, salieron a cazar y encontraron y tiraron abajo y lograron comerse hasta un mamut, cazar un mamut, y hay un montón de comida en el centro y hay que decidir cómo se la van a repartir entre todos. Ahí hay varias posibilidades. Siempre hay uno que es más fuerte, que es como el más dominante, que esto en ese caso sería el más fuerte físicamente. Si lo pensamos hoy, quizás es el más hábil con los negocios. Si lo pensamos en un grupo de artistas, quizás es el más creativo. Eso varía, pero siempre va a haber uno que va a ser el que puede ponerse sobre los demás. Ahora, ¿qué pasaría si, imagínense esa tribu, y tienen el súper fuerte poderoso, y también tenemos a lo que llamamos como el artista, o el que no es tan físicamente fuerte y que para eso no es bueno? Lo que puede pasar es que este, que es más dominante, se coma toda la comida y no les deje nada a los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Cuando pasa eso, como todos en algún momento tenemos momentos de debilidad, por ejemplo, tenemos que dormirnos, en el momento en el cual el fuerte que se comió toda la comida se duerme, los demás, si ven venir una amenaza como un león, por ejemplo, cualquier cosa del estilo, no lo van a despertar y va a terminar muy mal. Un sistema en el cual el que más puede se come todos los recursos y no le da nada a los demás es un sistema inestable, porque tarde o temprano todos los que son más débiles, que no tienen esa fortaleza, no lo van a cuidar al líder. Y el líder, si no es cuidado, en su momento de debilidad cae. Esto lo hemos visto un montón de veces, pero en la historia, el punto es que el abuso de poder y el no estar pendiente de los que menos tienen es inestable. Y eso siempre muere. Entonces, ¿qué es lo que hicimos y cómo evolucionamos como seres humanos? Como seres humanos, lo que hicimos es armar una jerarquía relativamente estricta, en el cual hay un líder y hay como distintos escalones. Lo pueden ver en el ejército, lo pueden ver en la iglesia, lo pueden ver en las corporaciones. Por todos lados tenemos una estructura de poder y una estructura de cadena de comandos. Esta cadena de comandos, lo que tiene de bueno es que es estable. Si ustedes ven un buen líder, un líder estable, en este caso piensen en el hombre de las cavernas, sí, come primero, y también se ve mucho en las manadas de los lobos, que son como los perros, que es el líder, el más fuerte, come primero, pero se ocupa que todos los demás también coman. Entonces, como todos quieren ese puesto, en algún punto, lo que permanente pasa, y se ve mucho en las sociedades de chimpancés, es que se empiezan a formar coaliciones para tirar abajo el líder y que aparezca un nuevo liderazgo. Esto que puede ser bueno o malo, porque en algún momento tiene que haber recambio, porque el líder se vuelve en algún punto, el poderoso se vuelve menos poderoso por la edad, produce una estructura que es relativamente estable. Ahora, ¿qué se le pide a este líder? Se le piden dos cosas, como decía. Esto que es mantener la paz interna. O sea, no debería estar permitiendo que cuando no es necesario aparezcan estas pequeñas coaliciones adentro. Esa es una de las cosas. ¿Cómo hace esto desde un líder? Digamos, ¿cómo estaría haciendo esto un líder? Es básicamente entendiendo y desalentando cualquier movimiento que vaya uno contra, que se empiecen a pelear entre ellos lo que serían los seguidores. Y esto está también caracterizado, que obviamente está muy relacionado con defender a los más débiles. En esta jerarquía, como les decía, no es solamente... no me gusta usar el término, pero el alfa que está arriba, el poderoso, sino que se va repitiendo.
vuelven a pensarlo dentro del ejército, tenés desde el comandante en jefe, tenés generales, tenés como escalones. Y lo que normalmente pasa cuando se empieza a armar algún tipo de rebelión o de nueva jerarquía es que hay subgrupos que explotan a los demás abajo que ellos. Entonces, cuando se da esto, el rol del líder tiene que ver con defender a los más débiles. Entonces, ¿cuándo se rompe esto? Cuando el alfa no hace las cosas que tiene que hacer, cuando el poderoso no está cumpliendo con su deber, nos genera una bronca muy muy fuerte desde adentro. ¿Sí? Esto es una cosa que es muy instintiva, porque venimos de miles y miles y miles y miles de años de vivir esto, miles y miles de años de confiar en que el que está en el poder se va a ocupar de que no haya peleas internas y sobre todo que no haya uno que está en el medio abusando de los que están más abajo. Está la percepción, y yo lo veo mucho, de los millonarios, los poderosos, el establishment, etcétera, que lo que hacen es que abusan de los trabajadores. Después vamos a ver el tema de recursos, pero esta sensación que sienten como los trabajadores, los más necesitados, de que hay alguien en el medio que no eligieron ellos democráticamente, los está abusando, genera muchísima bronca. Los más necesitados y los que saben que no van a poder tener este lugar de alfa, porque somos todos distintos y nadie dice que tenemos que ser todos alfa. De hecho, los artistas, los cuidadores, hay un montón de personas que son necesarias que no quieren ser alfa. Lo que dicen es voluntariamente, esto es súper importante porque esto es la base de nuestra democracia, que es la base de nuestro sistema jerárquico. Voluntariamente entrego el poder porque sé que esta persona se va a ocupar de mantener la paz interna y de defender a los más débiles. Esto es la estabilidad. La estabilidad, hay una voluntad de entregar el poder. Otro punto del líder, ¿sí? Que tiene que ver con qué pasa en los tiempos de crisis. ¿Cuál es este contrato social en el cual dejamos y voluntariamente se le entrega al líder que consuma más recursos, a cambio que se le pide también que en tiempo de crisis se autosacrifique? Y acá hay un tema que me preocupa porque lo que yo siento es que en este momento de vacío de poder aparecen falsos profetas siempre, falsos líderes, falsos profetas que nos vienen vendiendo esto, que se nos parecen buenos. Y otra cosa que yo vi como argentino y como ya que estoy viejito en estos temas es que todos estos líderes que empiezan prometiendo muchísimo después se transforman en monstruos. Es decir, prometen muchísimo, piden todo el poder y después se lo quedan ellos. ¿Sí? Pero piénsenlo, ¿a quién le entregan voluntariamente la capacidad de comer primero y qué piden a cambio? ¿Quién sería alguien que lo haga bien? Entonces, primero un punto importante es entender que nadie juega solo y nadie puede llegar al poder si no tiene una etapa, una barrera abajo que lo contenga, ¿sí? Entonces, lo que se va a empezar a ver son las alianzas. Y esto en el caso de los chimpancés está buenísimo, pues está súper documentado. Lo que se ve es que estos líderes de la mitad empiezan a andar juntos. Entonces, esta es la famosa foto de los políticos abrazándose, que están diciendo y mostrando unidad. En algún punto hay una buena intención, era esto de freno con las luchas internas, pero los van a empezar a mirar desde ahora. Y lo que hacen los chimpancés, hay dos cosas, y tiene todo que ver con el cuerpo, que comunica muchísimo. Primero, empiezan a caminar uno al lado del otro, con los pasos prácticamente sincronizados. Es decir, que se sincronizan entre ellos. Y acá en el COVID lo vimos bastante, que algunos líderes mundiales empezaron a sincronizarse entre ellos y a decir las mismas cosas, etc. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una técnica de los chimpancés súper simple, que es somos lo mismo, en algún punto como cognitivamente intentando confundir a la gente. Segundo punto, las posturas corporales, ¿sí? Cuando están juntos, cuando se están armando estas alianzas, miren las posturas corporales, miren los videos, miren los hombros están para abajo, hay otro que está para arriba. Uno mira para abajo, otro mira para arriba. Mírenlos juntos. Cuando están juntos, ¿qué actitud toman? Y ahí se van a dar cuenta que estos grupos, digamos, ya queda claro quién va a seguir subiendo en el escalón, ¿sí? Y mírenlo bien, ¿sí? Empiecen a mirarlos desde ahora. El otro punto tiene que ver con la historia. Estamos hablando de toda gente que... amo el espíritu de los jóvenes, pero hay un tema que también lo estudian, el tema de los chimpancés, que tiene que ver con la edad y con la capacidad de armar alianzas y de armar consenso, que normalmente se desarrolla con más edad. Mi punto es, todos estos nuevos líderes que aparecen no tienen 18 años, ¿sí? Arriba de los 50 normalmente. Entonces, ahí cómo se van a dar cuenta de quién es esta persona y qué intenciones tiene,
¿Qué hacen? Miren la historia. ¿Qué hizo? ¿Alguien se vuelve malo de la noche a la mañana? Yo creo que no. ¿Alguien se vuelve bueno de la noche a la mañana? No. Miren la historia para atrás. Entiendan la historia de cada uno de estos personajes. Si alguien dice que el ser humano es malo, etcétera, el chimpancé es 10 veces peor. ¿Sí? Hacen todas las cosas más terribles de una estructura súper jerárquica en el cual el de arriba los caga trompadas a todos los que están abajo, se declaran guerras, se comen entre ellos y a veces hasta matan por placer. O sea, no es una sociedad muy copada. En cambio, los bonobos son como chimpancés hippies. Se está todo bien, no se pelean nunca. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es esto? Y por qué es tan importante en este momento de la historia entenderlo. A ver, en el norte, lo que hay, o sea, donde viven los chimpancés, hay gorilas. Entonces, los gorilas, que son muchísimo más grandes que el chimpancés, son los primeros que agarran sobre la comida, con lo cual hay poca comida para los chimpancés. Viven en escasez. Hay poco. Y lo tienen como metido adentro que hay poco. Mientras que los bonobos, como no hay chimpancés abajo y son los más inteligentes, están en el tope de la pirámide y tienen abundancia. Siempre hay comida. La comida no es un issue. Y esto lleva a dos estructuras sociales completamente distintas. ¿Sí? Y hay tres puntos que tienen que ver con los recursos, con la interdependencia y con la estrategia de salida. Ahora vamos a hablar 2 minutos de la estrategia de salida. ¿Sí? Pero los recursos, ¿qué pasa? Si no hay recursos, nos tenemos que pelear por los recursos. Entonces, está este tema que como que es más piramidal. Los chimpancés, cuando salen a buscar comida, salen solos. ¿Por qué? Porque si me la encuentro me la como rápido, antes de que me la saquen. En cambio, los bonobos, que están llenos de comida, salen todos juntos a buscar comida, y cuando encuentran en las selvas los árboles de higo son los más importantes porque dan fruto todo el año. Entonces, si encontrás un árbol de higo, va a tener fruto seguro. Lo que hacen los bonobos que salen a buscar comida todos juntos, cuando encuentran comida, como están todos excitados, están como... saben que lo primero que tienen que hacer es calmarse, porque en este rush no tomamos decisiones racionales. Y lo que hacen, arman como medio orgías. O sea, tienen sexo todos con todos, el sexo es moneda de cambio, y primero se calman, primero calman el cuerpo. Y una vez que están calmados, ¿se entiende? Ahí empiezan a comer y comen todos. El punto de esto es, cuanto más comida hay, cuanto más vivimos en abundancia, más interdependencia hay y más podemos usar una moneda de cambio. El sexo, en el caso de los bonobos, yo creo que los humanos iríamos más por el entretenimiento, no necesariamente el sexo. Y cuanto menos recursos hay, menos estoy conectado con los demás. ¿Sí? Y el último punto es la estrategia de salida. ¿Qué quiere decir esto? Es, dentro de los bonobos hay grupos, hay muchos grupos, y también hay un ranking o también hay una estructura, y puede pasar que un bonobo se empiece a llevar mal con todo el grupo. Entonces se lleva mal con todo el grupo, ¿y qué hace? Agarra un poquito de comida, se va por ahí, encuentra otro grupo, les ofrece comida, normalmente tienen sexo, y ya está, soy amigo, me cambié de grupo. Es decir, que la estrategia de salida es muy fácil para un bonobo, por este tema de la abundancia. En cambio, si vos sos un chimpancé y estás en lo más bajo y sos el explotado, en el cual hay toda una jerarquía tuya que abusa de vos, no tenés a dónde ir, porque si te vas solo te come un gorila. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante y que tiene que ver con las estrategias de salida. Tenemos que dar estrategias de salida interesantes para que no haya violencia. Y esto, tanto desde lo más abajo, ¿sí? Y acá lo que me viene a la cabeza es los inmigrantes y los refugiados políticos. ¿Qué son? Son estrategias de salida. Lo que están. Quieren salir de ese lugar. Ojo, ¿qué hacemos con eso? Pensémoslo. Y el otro punto es ¿qué estrategia de salida tiene un dictador? ¿Qué estrategia de salida tiene un político corrupto? Si los quieren meter presos, van a tener que meter presos a todo el mundo en América Latina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a dejar reconvertirse en algo? ¿O qué hacemos con eso? Y es acá donde, ya para ir cerrando, como mi reflexión final, que es pensar qué nos pasa como humanidad si estamos en un ambiente de escasez o en un ambiente de abundancia. Hace 300 años te podías morir de hambre. ¿No? Había escasez. Y el parate mundial de ahora, mira, si nos mantenemos en la escasez, se van a armar estas estructuras jerárquicas. Si estamos en abundancia, se van a armar otro tipo de estructuras. Y es acá donde creo que cada uno de nosotros tiene que pensar si vive en escasez o si vive en abundancia. Si realmente es un tema tener un bolso y no tener 10. Por supuesto que la gente que no tiene para comer, eso es escasez, no hay duda. Pero la mayoría de las clases medias, al menos
Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, las clases medias comen bien y sin embargo tienen hambre de mucho más. ¿Realmente importa? ¿Realmente hay escasez o realmente hay abundancia? ¿Cómo lo vivimos desde adentro? Creo que esa es la pregunta. Y si quieren cambiar algo y si quieren poner su granito de arena, empiecen a vivir en abundancia y a realmente preguntarse si necesitan muchísimo más de lo que tienen. Con esto voy cerrando. Quiero dar créditos porque me robé cosas de un montón de gente. Chimpanzee Politics de Franz de Waal está muy bueno. Después mi gala en YouTube, síganlo. Y por último, un tipo que se llama Simon Sinek, que hizo una charla que la pueden buscar en YouTube, que se llama ¿Por qué los líderes comen primero? Los dejé pensando, parece.